El Tribunal Contencioso Electoral fue ayer escenario de lo que algunos denominan una especie de golpe de Estado. El titular del organismo fue separado del cargo por una nueva mayoría. ¿Qué es lo que ocurrió? Usted es juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo entender? El señor Muñoz decía ayer que es una ilegalidad, que es un grupo de amigos que se reunió para conversar y que no tiene facultades legales para tomar ese tipo de decisiones y quitarle del cargo, que es la Asamblea Nacional o la Contraloría las únicas que pueden removerlo, pero finalmente ya está una nueva presidenta. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué legalidad tiene esta medida? Bueno, muy buenos días, Licenia Orlando, buenos días a la audiencia. Yo también voy a explicar lo que conozco, lo que entiendo, por el tiempo que he vivido como juez suplente. Yo no quiero aclarar que no he formado parte de la sesión de ayer, porque soy suplente. Yeah. Es decir, solo actúo cuando falta un principal o cuando se requiere por disposición legal que yo actúe. Entonces, el día de ayer yo no estuve. Usted no estuvo, porque por ahí también se decía que usted estuvo ahí, sí, votó a favor de que le separen del cargo al señor Muñoz. Exacto. Y que eso no era legal. Sí, no, yo quiero aclarar eso. En segundo lugar, yo creo que ahora debemos explicar qué pasó. Esto es una suma ya de varios desencuentros entre los jueces, varios desencuentros que se han ido profundizando a raíz de que el señor expresidente del tribunal, Fernando Muñoz, tomaba decisiones arbitrarias, como cuáles, por ejemplo, que vinieron a detonar la mayoría que lo nombró a él, porque es la misma mayoría que lo nombró a él la que ahora lo remueve. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el señor Torres, el juez Torres estuvo nombrándolo y ahora estuvo también removiéndolo. Entonces, como antecedente podemos decir eso, pero yo creo que hay que remontarnos a lo que ha sucedido en el tribunal. Yo quiero hacer remembranza a lo que pasó el 8 de noviembre de 2022. ¿Sí? En esa sesión, el hoy expresidente y junto a otros jueces que eran entonces la mayoría, decidieron terminarle las funciones a la señora Patricia Guaycha, que era vicepresidenta del tribunal en ese entonces, 8 de noviembre de 2022, aquí tengo. No renunció ella, ¿sí? No dijo, ¿sabe qué? Pido comisión o algo. No, ellos le terminaron las funciones. Aquí está la resolución, ¿ya? Y no las funciones de vicepresidenta, las funciones de jueza. Ajá. Entonces, acá, señor expresidente, le terminan las funciones de presidente administrativo del tribunal. Pero sigue siendo juez. Sigue siendo juez, efectivamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es una práctica que el mismo expresidente la instaló. ¿Ya? Recordemos también como parangón lo que pasó en la Asamblea Nacional con el expresidente José Serrano, que tenía un periodo, la Asamblea Nacional decidió que ese momento ya no tenía la confianza, le hicieron un proceso que en ese momento no constaba, pero fue una decisión política que determinó que debía ser cesado de sus funciones de presidente, no de asambleísta. Entonces esos son los antecedentes que han venido dándose, digamos, en el propio tribunal, digo aquí, en otras funciones del Estado, lo que me refiero a la asamblea. Pero esto ¿qué implica? ¿Qué implica? Que hay una pérdida de confianza, efectivamente, porque el señor expresidente Fernando Muñoz ya venía trastabillando o teniendo varios desencuentros con los jueces del tribunal, los jueces y la jueza del tribunal, la señora doctora Ivonne Coloma. Entre otros, por ejemplo, que dejaba en acefalía la institución. ¿Por qué digo esto? El día jueves, 8 de agosto del 2024, la semana pasada, el señor expresidente se va de vacaciones y no deja encargando ni la vicepresidencia ni llamando a algún juez que subrogue. ¿Por qué? Porque consideraba que el puesto es de él. Pero era vísperas del feriado. Sí, el 8 de jueves. Y tiene que dejar designando a alguien. Claro, porque el tribunal no por el feriado. El tribunal no para. Yeah. El tribunal está todos los días, las 24 horas, porque cuando hay causas en materia electoral funciona todos los días. Los plazos se cuentan así. O sea, él se fue desde el 8, no fue el 8. Pidió el 8. Pero ¿sí? El 8 era previo al feriado. Sí. El 8 era, incluso estábamos en funciones trabajando. El 8 era día laborable. Claro. Ajá. Y se va sin dejar, subrogando, encargando. O sea, no había presidente. Cuando la doctora Coloma señala que quiere convocar a una sesión para conocer la
petición de vacaciones, le dicen, ¿sabe que no ha dejado acción de personal? Qué pena, qué pena. No funciona sin acción de personal. ¿Ya? No dejó, subrogando al juez suplente que correspondía. Entonces, en acefalía, ¿cómo funciona el tribunal? Me pregunto. Y no es la primera vez. Ya, porque a mí jamás les gusta, obviamente, convocarme por la disidencia que es pública y notoria que llevo. Punto 2. Tenemos, por ejemplo, otro momento de desacuerdo. Repito, esto ya ha venido agravándose. Cuando el presidente o expresidente del tribunal, en ese entonces presidente, interfiere en los correos institucionales y da la orden de que eliminen un correo que él decía que era ofensivo para los funcionarios del tribunal. Cuando se le pide información de cómo así se meten los correos de todos los servidores, incluidos los jueces, y él dice, los oculté, no los eliminé, oculté de su vista. Aquí está el oficio de contestación de él, ¿ya? Qué peligro, pues, para las comunicaciones oficiales de los jueces y de los servidores, porque él está viendo qué hay y ordena que no vean o que vean, porque dice que es un peligro para la moral que estén viendo ese tipo de cosas que han enviado en ese momento específico a los jueces y servidores del tribunal, ¿ya? Entonces, de eso tampoco se ha dado cuenta. Punto siguiente. Al día de hoy hay muchas quejas de los trabajadores de que les obligan a poner a cambio la gasolina para poder ir a notificar a diferentes acciones que tienen en otras provincias, a demandados o denunciados, ¿sí? Les obligan a poner a cambio y que tienen que andar mendigando para que les devuelvan el valor que han puesto. Trabajadores, ¿sí? 2, 3, 4 meses esperando de que les paguen. Entonces dice, yo mejor ya no me quiero ir, porque me obligan a que yo ponga la gasolina y demás gastos de hotel o lo que sea que yo utilizo en trasladarme, para luego, después de 4 meses, andarles rogando de que por favor me paguen lo que me corresponde. Y en todo esto no hay alguna perspicacia que gire alrededor de lo que estaba pasando con las denuncias en contra de Verónica Abad, del presidente ese es un buen punto. Daniel Noboa, porque efectivamente, digo, nada es casual en este país, en política mucho menos. Todo lo que ha pasado alrededor de las denuncias contra Daniel Noboa, Verónica Abad, están girando alrededor de la posibilidad de que incluso más adelante, por las elecciones o por la reemplazo que tiene que ejercer, en este caso Verónica Abad, al presidente de la República, este tipo de acciones contribuyan a una definición por parte del Tribunal Contencioso Electoral en relación con estas disputas entre los dos primeros mandatarios. ¿Hay algo que ver en esto, pensando en perspicacia y hasta en curiosidad periodística? Perfecto. Eso es. Yo también el día de ayer, cuando veo la noticia de que la señora vicepresidenta presenta la denuncia y coincide, pregunto y me informo que no fue el día de ayer lo que presentó. No, fue el 8, ya dice que presentó el 8. Exacto. Se hizo público ayer. Ya, se hizo público. ¿Por qué se hizo público ayer? Porque el señor expresidente lo escondió en su gaveta. Ah, él lo escondió. ¿Ya? Claro, a él le llega. Porque él ayer decía que detrás de su salida del cargo habían intereses políticos que quieren tomarse el Tribunal Contencioso Electoral con miras a las elecciones del 2025. Y no faltó alguien que por ahí decía que fue el único juez que con su voto salvado había permitido que se acepte una apelación al archivo de una denuncia en contra del presidente de la República. Ya. Entonces, si él archiva o si él traspapela la denuncia de la vicepresidenta que ingresó el 8 y se conoció ayer por el escándalo, ya no entiendo cuáles son esos intereses y quién quiere tomarse. A eso voy, que tiene una crítica concreta, un punto concreto, que es ese de que el jueves entró, no solo esa, otras peticiones de la ciudadanía que no se dieron a conocer a los jueces, ¿ya? Y que nadie más las puede conocer, porque yo siempre en las sesiones que he estado, públicamente lo he dicho, fustigado la falta de transparencia. Pero además es una responsabilidad que todo ese tipo de denuncias se hagan públicas, que estén en un espacio abierto al público. Pero por supuesto, pero ustedes van a la página del tribunal y no aparece. Y no aparece. ¿Por qué? Porque dice, es que todavía no aboca conocimiento un juez y entonces no puede estar públicamente a la vista del ojo público. ¿De cuándo acá tiene que estar todo lo que ha ingresado? Entonces, ¿cuál es la perspicacia, digamos, o la suspicacia que se genera con eso? Es que los sorteos no se han hecho como corresponde. ¿Ya? No se han hecho como corresponde. Y eso lo hemos reclamado públicamente. Los medios de comunicación tal vez no son asiduos a ver las sesiones del tribunal,
pero ha habido varios reclamos públicos al presidente de la gestión. Yo he reclamado que la ciudadanía, ¿cierto? La que vive en Zamora, la que vive en Loja, la que vive en el Oriente, no puede entregar la documentación en los plazos que se dan a veces, ¿cierto? Es cortísimo el tiempo, a veces para recusar hay 2 días. ¿Y cómo entrego la documentación? Es que dices que puede enviármela por correo electrónico. Perfecto, qué buena solución. ¿Qué pasa cuando envían por correo electrónico? Dicen, dice, ha sido copia simple. Pero por supuesto que es copia simple, si por correo electrónico no puede ir, pues, certificado, claro, pues. Entonces, yo he reclamado eso y he dicho, señores, hay que buscar una solución para que la ciudadanía pueda tener seguridad de que sus documentos van a ser considerados. No, silencio total. ¿A los jueces suplentes del tribunal los consideran para los sorteos? No. Habremos gente que tal vez tenemos más paciencia, otros menos paciencia, tal vez para lidiar con ese tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, el primer juez suplente del tribunal se cansó. No tenemos una mesa, por ejemplo, para estar esperando cuando toca ir a revisar un expediente. Él se cansó, dijo, yo ya no voy a actuar, ya no me tomen en cuenta. Gracias, señor Muñoz, ya no me moleste. Porque entonces, ¿qué significa? Agobiar a la gente para que no participen y poder tener tal vez lo que él necesita, el escenario que él necesita. Eso es lo que estamos discutiendo ya varios momentos en el tribunal. Ahora, Richard, esta denuncia que ingresó el jueves y que hasta ayer no había sido sorteada a un juez para que la conozca o que conocimiento, como sea, ¿es normal ese procedimiento? Si el señor la escondió, ya debía tener ahora, estamos ya martes ya un juez encargado de tramitar esta denuncia. Sí, sabe que justamente por esos antecedentes tuvo que renunciar el secretario. La mayoría que ayer ya lo desconoció al presidente ya le dio un aviso hace más de 1 mes y medio, porque le dijo, tu secretario que tú goza de tu confianza, ¿sí? Y que tú pusiste, no está haciendo las cosas bien, ¿ya? Y el señor renunció. Y usted sabe si puso en consideración del pleno esa renuncia. No. Pasaron 15 días y el secretario que había renunciado, ¿sí? Le dice, ¿sabe qué? Usted no me ha dicho nada, según la ley se entiende que usted me ha aceptado la renuncia, yo me voy. Y ya cuando se enteran, porque se traspapela la información, de que ya no hay como, el pleno ya no puede conocer la renuncia porque ya pasó lo que tenía que pasar y ya se fue el secretario, ¿sí? ¿Y se lo reemplazó o no? Lo reemplazó con alguien de confianza del mismo señor Muñoz. Entonces, ¿qué pasó ahí? El pleno ya no conoció la renuncia del secretario y el señor, ¿qué explicaciones dio? No, ninguna. Silencio. No sé. Es que él se fue. ¿Y por qué esconde la información? ¿Por qué no pone a consideración el pleno? Cuando le dicen, señor, sesionemos, porque los 3 el jueves le dicen, vea, hay que sesionar. ¿Ya? Y él dice, no convoco porque yo quiero. Una sesión ordinaria ha existido en el tribunal. Todo es extraordinario. Todo es extraordinario. Entonces los debates no se pueden dar. Eso creo que ayuda a comprender un poco la dinámica en la que se ha desenvuelto el tribunal. Lo que usted hacía remembranza, Licenia, sobre el voto salvado que hizo. Yo quiero recordar que en esa causa, ¿sí? En un primer momento, el propio señor Muñoz dijo que debía archivarse. ¿Ya? La denuncia contra el presidente Noboa. Exacto. Y luego, en un segundo momento, ¿sí? Dijo, en cambio, que había que darle trámite. ¿Y por qué cambió de opinión? Eso es lo que le hemos cuestionado todo un siempre, porque la norma, él la venía aplicando conforme la cara. Y eso yo lo he dicho públicamente a él mismo. Entonces, son las desavenencias que han ido ahondándose en el tribunal. Repito, la misma mayoría. La misma mayoría que a mí me sancionó, la misma mayoría que a mí me tiene con juicios coactivos, embargados mis cuentas, ¿sí? La misma mayoría es la que a él, ahora, ¿sí? Lo remueve. Y esta mayoría, para hablarlo con absoluta claridad, ¿a quién responde políticamente? ¿A quién se debe? ¿Por dónde se van a conducir y canalizar todas las disputas? Porque no vamos a ser ingenuos en esto de que hay un componente político en la decisión que toman, sobre todo en temas de carácter electoral, algunos jueces, y evidentemente, lo que decía hace un momento, hay una disputa profunda que tiene que además marcar la pauta política del Ecuador, que es la disputa entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Esta nueva mayoría responde a esos intereses o no? Bueno, yo no sé cuánto dure la nueva mayoría en primer lugar. Vamos a tener otra después, pasado mañana. Todo podría ser, sí. Yo lo que esperaría es que el tribunal pueda tener una línea, ¿sí?, de jurisprudencia,
que es lo que se ha reclamado, de certeza para el ciudadano. Pero eso no pasa, o sea, eso... Yo sé que no, yo sé que ni no... en la Corte Nacional, ni en la Judicatura, ni en el Tribunal, en el Consejo Nacional Electoral pasa eso, ni en el Consejo de Participación, porque le vamos a pedir al Tribunal Contencioso Electoral que entre en jurisprudencia. Es que no podemos dejar de pedirle, por eso yo mismo cuando alerté, miren, es simpático, ¿quién estaba asesorando al señor Muñoz? Ayer todos pudimos escuchar a la señora Díaz, que es asesora de él, gritar expresiones soeces contra los jueces. Ajá. ¿Cierto? Uh-huh. ¿Quién es la señora Díaz? La señora Díaz es asesora del expresidente Muñoz. Ya. ¿Ya? ¿Quién es la señora Díaz? Su esposo. Su esposo es director financiero del tribunal. ¿Ya? Entonces se puede entender por qué los gritos. ¿Por qué los gritos? ¿Ya? Es director financiero del tribunal. ¿Ya? El señor Saavedra. Ya. Es el esposo de la asesora del... Ajá. Dos personas, un matrimonio con cargos de libre nombramiento y remoción, altos cargos a mando del presidente del tribunal. Dos. ¿Quién más asesora al señor Muñoz? El señor Diego Zambrano. ¿Sí? El señor Diego Zambrano, que en lugar de haber sido investigado junto con lo que pasó y los demás jueces que actuaron en la causa 631, ¿cierto? En la que yo denuncié que el señor Santiago Guarderas junto con el señor Diego Zambrano hicieron la sentencia de la que quitó los derechos políticos al señor Jorge Yunda en el municipio de Quito. Ajá. ¿Sí? Yo lo denuncié, la fiscalía no hizo nada, le dije a él también, y en lugar de investigar para que guardar el prestigio del tribunal, así decía que el prestigio del tribunal se viene a menos, ¿qué es lo que hizo? Nombrarlo a él de asesor, al señor Diego Zambrano. Entonces, todo eso ustedes pueden ver qué implica. Y claro, usted, Orlando, dice, ¿por qué le vamos a exigir al tribunal que haga lo que dice la Constitución y que lo que dice la ley? Para eso creo que están los organismos. Yo espero que ahora sí se desahoguen con las diferencias que hayan. Yo entiendo eso hay diferencias, ¿sí? Pero por lo menos ya no se guarden los expedientes. Pero ¿qué garantía tenemos de que eso no ocurra? Mire que ya estamos martes y no hay sorteo para la causa de la vicepresidenta, por ejemplo. Renunció tantas, ¿no? el secretario ¿El segundo secretario? Sí, renunció el secretario del tribunal. El segundo secretario, el último secretario renunció en lealtad a Fernando Muñoz. Ya, ¿sí? Él dice, el señor Muñoz dice que como esta reunión en la que se le sacó del cargo no contó con secretario, las decisiones son inválidas, que va a demandar penalmente a los magistrados que optaron por quitarle del cargo. ¿Hasta qué punto eso es verdad o eso se puede dar? Bueno, yo le digo, puede demandar, pedirle ayuda a la señora Diana Salazar porque le benefició a la señora Diana Salazar. Él le benefició. Muñoz, ¿en qué le benefició? Le dio una sentencia en contra de Priscilia Schettini y Angélica Porras. Así es. Le dio una sentencia, entonces ahora puede irle a pedir ayuda. Veamos, porque no ha caliminado, porque él, en el mes de diciembre del 22, desde Estados Unidos, ¿ya? Cuando estaba de vacaciones y cuando estaba encargada la señora Coloma, interfirió en las funciones de ella, la desconoció, ordenó publicar un comunicado, hizo arrogación de funciones, eso está en la fiscalía y la señora Diana Salazar no ha investigado. Entonces veamos cómo le reacciona. Que tienen el mismo secretario que guarda las denuncias, ¿no? Vea, Licenia, renunció el secretario recién, están sin secretario, deben encargar secretario. Entiendo que ya se ha convocado para encargar un nuevo secretario porque renunció antes de la sesión, ¿sí? Pero el mayor problema es que los jueces solicitaban que sus proyectos sean tratados. Y el señor Muñoz ponía velocidades. A unos los engavetaba y a otros, que eran de interés de él, los trataba primero. Tiene de quién aprender, ¿no? Emula. Entonces, eso era lo que se le reclamó. Espero que ahora, ya, por lo menos haya consenso. Se pregunte al resto del organismo el estado de las causas, haya transparencia. Yo cuántas veces le dije, vea jueces del tribunal, ¿qué hacemos sin tener peritos electorales? Haga un banco. ¿Cuál es su gestión administrativa? La Asamblea Nacional le acaba de llamar la atención, no le aceptó el informe de rendición de cuentas. Entonces, podemos tener una institución que está en acefalía constantemente porque piensa el señor que es el cargo y se lo lleva a la casa, que es de él, ¿ya? O se lo lleva a Miami de vacaciones. O se lo lleva sí, exacto. Entonces, puede continuar. Yo repito, no es que guarde afinidad con la mayoría. Me sancionaron a mí. Yo estoy en este momento... Tú acabas de mencionar una frase que me parece que quedó flotando, es ¿cuánto va a durar esta presidencia, esta nueva mayoría? ¿A qué obedece esa conclusión, esa perspectiva?
Puede pasar que se vuelvan a reunir y pongan, no sé, a otro o vuelva Muñoz. O vuelva Muñoz, lo convenza a alguno de ellos. Puede pasar. Podría pasar en este momento lo que... Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? La pregunta que siempre va a estar atentos es ¿cómo se está moviendo? ¿Por dónde se está fluyendo toda esta vaina? Porque no va a ser solamente que de la interna autonómica gestión del tribunal ocurren las cosas. Aquí hay intereses políticos mucho más gruesos, mucho más estratégicos que están en juego. Yo entiendo la suspicacia, no Sí. podría, es natural, obviamente es lógica, no podría aseverar nada en algún sentido porque no tengo certeza de aquello. Lo que sí estoy dando estos datos es con la certeza que el tribunal se ha venido desenvolviendo de esa forma y que yo espero, porque ha sido mi reclamo, de que ojalá haya de mejores condiciones de gobernabilidad administrativa, porque recordemos, el presidente del tribunal no es nada jurisdiccionalmente hablando. Lo que sí interfiere e ingiere a veces es cuando convoca a las sesiones. Entonces, cuando no quiere que se trate rápido, lo engaveta. Cuando quiere, lo saca inmediatamente. Y otro tema y un problema, yo creo que hay que analizar por qué estamos en esta situación. Yo sí quiero decirlo, y lo he reclamado también públicamente en las sesiones, el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana no ha nombrado, estamos prorrogados. ¿Ya? No ha nombrado, ni siquiera el concurso inicia. Y dígame si, por ejemplo, yo hago referencia a la señora Diana Tamaín. ¿Ella es presidenta desde cuándo? ¿Encargada por quién? Desde el 2016 o 2017 creo que es. Ajá. Y ahí no ha habido problema. Y ahí encargada, ¿saben con qué en el está? Consejo de Participación de que ya no se va a hacer tampoco ese concurso. No alcanza. ¿Saben encargada por quién está? Con un dictamen del Procurador General del Estado. Sí. Así está la institucional del país. ¿Por qué? Yo repito y le digo al Consejo de Participación, señores, hagan su trabajo porque si no generan que ahora, por ejemplo, ¿sí?, no haya reemplazos y tengamos con jueces ocasionales, ¿ya? Con jueces ocasionales que yo me he puesto porque no tienen escrutinio público, ¿sí? Entonces de repente uno no sabe quiénes están administrando justicia ahí y con el tema y con la realidad de que no hay jueces principales y suplentes que puedan conocer los casos, ¿cierto? Vienen los jueces ocasionales y terminan decidiendo. Ahora, Richard, antes de que se nos vaya el tiempo, con todo este contexto, con toda la forma tan irregular que ha sabido funcionar el Tribunal Contencioso Electoral, con jueces y secretarios que se guardan las denuncias y que las sacan o las esconden a conveniencia, ¿qué futuro tiene la denuncia por violencia política presentada por la vicepresidenta Verónica Abad? Esa y otras, pero en especial esta por la coyuntura. ¿Qué futuro tiene? Puede pasar que la vuelvan a traspapelar, puede pasar que no sorteen al juez. ¿Qué va a pasar? Porque es un caso de violencia política evidente. A ver, yo no podría decir, ni la he leído. Y tampoco pero se podría pronunciar porque sería prevaricar. Efectivamente, pero yo lo que sí diría, y voy a requerir, es transparencia. Que se haga lo que no hizo el señor Fernando Muñoz, que se posibilite de que la ciudadanía apenas ingresa sepa a qué juez le tocó. Y que no se engavete para estar esperando que le toque al juez que a mí me conviene, a mi mayoría, ¿ya? Eso sí requeriría, y toda la ciudadanía y la prensa debería poner el ojo en esos temas, la transparencia, porque mientras no hay transparencia sucede lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo puede estar esa denuncia sin que se sortee un juez que la conozca? Debería ser inmediata, el problema es que debe hacerlo el secretario, ¿ya? Entonces, si no hay secretario, entiendo yo, y el secretario anterior no hizo esa función porque le dijeron aguántate, espérate un ratito a ver cómo está el tema, ¿sí? Entonces no va a haber sorteo. Tiene que haber un secretario y debería ser el sorteo público. Claro, ¿ya? Sí. Todos los sorteos públicos, para que no haya suspicacias, ni de los mismos jueces, ni de los mismos funcionarios, ni de la ciudadanía, evidentemente, que todo esto se presta a conjeturas que son lógicas. ¿Cuál es el procedimiento normal en un caso de estas, en una denuncia de violencia política? No le pongamos nombre. Una denuncia de violencia política contra cualquiera. ¿Cuál es el procedimiento? Debe asignarse un juez. La ciudadanía debe conocer qué juez está tramitando, ¿lo cierto? Para ver si lo recusa, si tiene alguna afinidad o alguna enemistad o lo que sea, ¿sí? Y ese juez debe analizar la denuncia y ver si la admite a trámite o la envía a completar primero. Todo ese tipo de cuestiones, y de ahí convocar a una audiencia para que el denunciado sea notificado y tenga el derecho a la defensa. Y luego habrá una decisión de primera instancia y luego una decisión de segunda instancia. Eso es lo que formalmente o normalmente ocurre en ese tipo de casos.